Buen día, good morning, colegas, muy buenos días. Para la Organización Panamericana de la Salud es realmente un gusto estar con ustedes celebrando el Día Mundial de la Higiene de las Manos. Mi nombre es Ángel Rodríguez Mondragón, soy el asesor de manejo clínico del Departamento de Emergencias y el día de hoy estaré moderando esta sesión con mi colega la doctora Blanca Peñalosa, que después tendré el gusto de presentarles. Para dar inicio en este importante evento, primeramente recordarles que estamos con un enlace Zoom con interpretación disponible, como ustedes bien conocen. La interpretación está disponible abajo de sus computadores y tenemos en inglés, en español y en portugués. Estos serán los lenguajes que nos utilizaremos en el seminario. Para iniciar con este importante evento, me gustaría presentarles a la doctora Marta Saboya, quien es la directora acting del Departamento de Prevención, Control y Eliminación de Enfermedades Transmisibles y que nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora Marta. Muchas gracias, Ángel, y buenos días, buenas tardes, buenas noches para quienes nos acompañan hoy en este importante webinar para celebrar el Día Mundial de la Higiene de las Manos. Hoy es un día en que aprovechamos desde la Organización Panamericana de la Salud con nuestros estados miembros, los socios y aliados que trabajan con nosotros en temas de salud en la región de las Américas para enfatizar en lo que significa para la eliminación de enfermedades, el control de infecciones, la prevención y control de infecciones y el rol fundamental de la higiene de las manos en este ejercicio. Recordar que la higiene de las manos es una de las intervenciones más efectivas y económicas para frenar la resistencia a los antimicrobianos. Ustedes van a escuchar de forma repetida hoy prácticas que estamos compartiendo en el tema, cómo el uso de los guantes es importante, pero debemos concientizar aún más sobre la importancia de usarlos cuando es necesario y cómo la higiene de las manos termina teniendo un rol fundamental. Las buenas prácticas que van a escuchar hoy nos van a ayudar a entender un poco más cómo adaptar esto al contexto y cómo es fundamental que en las políticas nacionales y en las estrategias nacionales de control y prevención de infecciones se incluya y se monitoree la práctica de la higiene de manos. Tener una conciencia mayor sobre el impacto en el impacto ambiental, y climático del uso de los guantes cuando no es necesario también va a ser importante hoy. Mi mayor agradecimiento a los moderadores, los y las moderadoras, a los y las panelistas y a quienes van a compartir con nosotros hoy sus experiencias en la puesta en marcha de estrategias nacionales y subnacionales para la higiene de las manos. Recordar nuevamente que monitorear el impacto de estas medidas va a ser fundamental para avanzar en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Así que les deseo un excelente webinar, que alcancemos los objetivos de esta sesión y que sigamos impulsando en la región completa la práctica de la higiene de las manos. Muchas gracias, Ángel. Gracias a ti, Marta, unos mensajes claves y muy importantes. Siguiendo el orden de la agenda del día de hoy, es nuestro gusto presentar al doctor Yarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, quien a través de un video nos dará un mensaje institucional y nos saludará en este importante día. Adelante, colegas. Como bien saben, estos eventos que son en vivo, siempre hay un retraso, ¿no? En que en el cambio hacia la actividad. Entonces, esperaremos unos segunditos en lo que se pone el video del director. Y mientras tanto, quizá, Blanca, si puedes prender tu cámara, que te conozcan. Ahí está el video. Esperemos que se escuche muy bien. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Higiene de las Manos. Y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se une a esa celebración para destacar una de las acciones más sencillas y a la vez más poderosas para proteger nuestra salud y la de quienes nos rodean. Este año, bajo el lema Guantes a veces, higiene de manos siempre, enfatizamos la importancia del uso de los guantes cuando sean necesarios y de mantener siempre la práctica de la higiene de las manos.
Los guantes pueden proporcionar una falsa sensación de seguridad y nunca sustituyen a la higiene de las manos. El uso inadecuado de los guantes genera riesgos no solo para el personal de salud y los pacientes, sino también para el medio ambiente. El uso incorrecto de los guantes, como llevarlos puestos innecesariamente o no cambiárselos entre una tarea y otra, puede poner en peligro los protocolos de higiene y propagar agentes infecciosos de forma inadvertida. Además, el desecho inadecuado de los guantes puede contaminar el ambiente. Por ejemplo, los guantes de nitrilo, los más usados durante la pandemia, tardan más de 400 años en degradarse. Eso muestra la necesidad de alternativas sostenibles y de un uso responsable de los guantes. De cara al futuro, debemos dar prioridad a la higiene de las manos en las estrategias nacionales de prevención y control de enfermedades. Para el 2026, esperamos que el monitoreo de la higiene de las manos sea un indicador nacional clave. Esse objetivo é ambicioso, pero alcançável com o esforço coletivo do personal de saúde, os responsáveis políticos e as comunidades. Em los últimos anos, 15 países em la região han informado que han incluído esse indicador a nível nacional. Para concluir, me gostaria de alentar aos líderes e às autoridades de saúde para que juntos sigamos invirtiendo em melhorar a aderência e o monitoreio da higiene de las manos em la atenção de la salud. Asimismo, hago um chamado para que sigamos cuidando do nosso meio ambiente e entre todas e todos construyamos uma cultura de segurança e qualidade em la atenção de saúde, onde usemos os guantes unicamente quando seja necessário e pratiquemos sempre a higiene de las manos. Bueno, un mensaje muy importante, ¿no? Y que resume un poco la actividad del día de hoy y el reto que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando en nuestra agenda. Como les quería presentar antes, Blanca Peñalosa, si puedes prender tu cámara. Ella es una consultora en calidad en sistemas y servicios de salud aquí en la OPS-OMS y junto conmigo estará moderando esta sesión. Brevemente, colegas, les vamos a explicar ahora en qué va a consistir en la agenda, ¿no?, que tenemos para los próximos 50 minutos. Van a ser tres sesiones claves con información muy puntual, iniciando primero con una encuesta. Es una encuesta que haremos a ustedes, a la audiencia, sobre mitos y verdades sobre la higiene de manos y el uso de guantes en la atención de salud. Lo siguiente, y de entrada agradecer nuevamente a los panelistas, habrá un panel de expertos y los colegas nos responderán preguntas sobre su experiencia en su área de trabajo en estos aspectos. Y finalmente agradecer enormemente a Brasil, que es el país invitado en este evento y nos va a presentar su experiencia en higiene de manos. Dicho esto, nuevamente agradecerles y le paso a la colega Blanca para que continúe con la encuesta. Adelante, Blanca. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Buenos días, tardes o noches a todos quienes están compartiendo esta mañana con nosotros en esta celebración de este nuevo Día Mundial de la Higiene de Manos, que como ha mencionado nuestro director y la doctora Saboyá, el tema de este año es guantes a veces, higiene de manos siempre. Entonces, para ir entrando, siento, en materia y también ahí vamos a ver si estuvieron escuchando las palabras del director que dio hartas pistas, ¿cierto? Nos dio harta información en sus palabras. Queremos invitarlos a que puedan, que utilizando la tecnología que nos permite esta plataforma, que podamos responder muy brevemente algunas preguntas, de manera que podamos poner en común los conocimientos y nuestras ideas sobre este tema. Entonces voy a pedir que compartamos, son 4 preguntas y lo primero que quiero, y si me puedes por favor presentar la primera, es una pregunta para tener un pequeño dato de conocernos quienes estamos aquí hoy día, ¿cierto? Estamos ya sobre 1500 participantes conectados y queremos pedirles que seleccionen, ¿cierto?, la opción donde ustedes se encuentran en su edad, ¿cierto? Si son menores de 25 años, si su edad está entre 25 y 40, entre 41 y 55, o si son muy experimentados, si tienen más de 55 años. Entonces, por favor, si pueden seleccionar
su rango de edad en un minuto. Muy bien. Unos segunditos más. Muy bien. A ver si pudieras compartirnos el resultado de este cuestionario. Han contestado más de 900 personas, ¿cierto? Y tenemos un 9% de personas muy jóvenes, ¿cierto? Menores de 25 años. La mitad de nuestros participantes está entre los 25 y 40 años. Un grupo, un tercio casi es entre los 41 y 55 y un 9%, ¿cierto? Tenemos los dos extremos. Aquí tenemos una campana de Gauss, ¿cierto? Los dos extremos entre los menores de 25 y los mayores de 55 son el 9% cada uno. Así que somos un grupo participando en este webinario muy diverso en experiencia, así que va a ser muy interesante también que puedan participar con preguntas, etcétera. Vamos entonces a la siguiente pregunta, si me la puedes proyectar. En realidad no es una pregunta, es una afirmación. Vamos a compartir ahora estas frases de verdadero y falso y entonces para que ustedes puedan poner su opinión, su decisión, si la frase cuando uso guantes no es necesario lavarme las manos. Y aquí ustedes digan si es verdadero o falso. Y como digo, el director ya nos dio muchas pistas, ¿cierto?, sobre esta respuesta. Entonces vamos a dar unos segundos para contestar. A ver qué piensa la audiencia, ¿cierto? Y nada, cuando tengas un número todavía que se mueva de respuestas, manténlo. Yo no puedo ver las respuestas, el número de personas que están contestando, así que cuando se estabilice el número de respondientes, por favor, cierras la pregunta. Cuando quieras, Narda. Y si nos puedes compartir, entonces, ¿cierto? El 96%, ¿cierto? De más de 1000 personas, la gran mayoría tiene claro que el usar guantes, ¿cierto? No reemplaza el lavado de manos, ¿cierto? Y uno de los temas que vamos a seguir repitiendo durante esta mañana. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. Entonces, si me puedes proyectar la siguiente, verdadero y falso. Siempre es necesario usar guantes cuando realizo un procedimiento de salud. ¿Es esto verdadero o falso según vuestra opinión? Cuando quieran pueden contestar y nos damos de nuevo unos segundos. Y lo mismo Narda cuando se estabilice el número de respondientes. ¿Cierto? Ya nos queda muy claro que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos, ¿verdad? Y veamos ahora cuándo usamos guantes, si necesitamos usarlo para todos los procedimientos, si nos puedes compartir. Muy interesante, aquí hay opiniones divididas, ¿cierto? Un 44% de los participantes piensan que siempre es necesario usar guantes cuando realiza un procedimiento de salud y un 56%, ¿cierto? Piensan que esa afirmación es falsa y la respuesta correcta es que efectivamente es falsa, ¿verdad? No es necesario usar guantes cuando realizo cualquier procedimiento de salud, sino que solo cuando tenemos contacto con fluidos, ¿cierto? O con secreciones, y por lo tanto es muy importante racionalizar el uso de guantes y vamos a hablar, ¿cierto? También largamente sobre este punto durante esta actividad, ¿no? Y es un tema muy importante porque nos quedó el uso de guantes muy instalado después, ¿cierto? De la pandemia. Vamos entonces a la última pregunta de verdadero y falso. Entonces, la última pregunta dice, necesito lavarme las manos antes y después de usar guantes. ¿Es esa afirmación verdadera o falsa, según vuestra opinión? Pueden contestar. Entonces, cuando tengo que usar guantes
¿Es importante que tengo que lavarme las manos antes y después o solo podría lavármelas después o solo antes o no? Ya dijimos que no reemplaza el lavado de manos, ¿verdad? El uso de guantes, pero ¿cuándo nos tenemos que lavar las manos? Es siempre antes y después. Y entonces veamos qué opina la audiencia. Cuando quieras, Narda. Y aquí hay una amplia, cierto, mayoría que responde esta pregunta esta afirmación en forma correcta, porque efectivamente lo que es necesario hacer es lavarse las manos antes, ¿cierto? Y después de usar los guantes, ¿cierto? Y la gran mayoría de nuestra audiencia está de acuerdo y es lo correcto. Muchísimas gracias. Y vamos a ir a una última pregunta, ¿cierto? Que es nuevamente de alternativas y aquí recibimos, ¿cierto? Una respuesta, recibimos una buena pista de nuestro director, que es en relación a algo que no tenemos tanto en mente, ¿cierto? Em, cuando hacemos servicios de salud, que es el efecto que tiene en el medio ambiente. Entonces, ¿cuánto tiempo tardan en degradarse los guantes de nitrilo, ¿cierto? Estos guantes que están ampliamente disponibles en nuestros establecimientos de salud. Entre 1 y 10 años, entre 10 y 100 años, 400 años. Tremendo, ¿no? Pensar en esta magnitud de números. Así que los que escucharon al director van a contestar esto correctamente, ¿no? Va adelante. Démonos unos segundos. Unos segundos más, entonces, que tiene que ver con el impacto que tiene, ¿cierto?, en el medio ambiente. Una de las eh, de los insumos que más usamos, ¿cierto?, en el día a día en nuestros servicios de salud. Cuando quieras, Narda. Muy bien. Bueno, aquí tenemos ciertas opiniones divididas. ¿Ah? La respuesta correcta, como dijo el director, son 400 años. 400 años demoran en degradarse los guantes de nitrilo, ¿cierto? Y esa respuesta correcta la otorgó el 42% de los participantes. Y está ahí un distractor que era entre 10 y 100 años que atrajo la respuesta del 43% de los que estamos aquí y los más optimistas, ¿cierto? El 15% pensó que entre 1 y 10 años. Así que lamentablemente, ¿cierto? El tiempo de degradación de los guantes de nitrilo es muy, muy, muy largo, ¿no? Que es otro elemento que tenemos que tener presente para su uso racional. Bueno. Muchísimas gracias por todos los que han respondido estas preguntas. Creo que nos permiten ahí empezar a interactuar de alguna manera con todos ustedes que están a lo largo y ancho, ¿cierto?, de nuestra región. Adelante, Ángel, para que pasemos entonces a la conversación con nuestros panelistas. Gracias, Blanca, y gracias a todos los colegas que participaron en esta encuesta, ¿ok? Sin duda representativa para nuestra región, dado que tenemos casi 1.800 colegas conectados de distintos países. Bueno, la siguiente actividad, como comentado antes, es un panel de expertos, con lo cual le pediría a los expertos que puedan prender sus cámaras. Esta actividad consistirá de 3 preguntas que serán dirigidas tanto por Blanca como por mí. Y cada experto tendrá entre 1 minuto, máximo 1 minuto y medio para contestar estas preguntas importantes, ya que tenemos representación de distintos sectores y ligados al mensaje y al lema de este Día Mundial de la Higiene de Manos. Entonces, primero, en este orden, quisiera presentar a Fabricio Canaval. Fabricio es representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Gracias, Fabricio. En segundo lugar, presento a Paula Brenner, quien es representante de la Asociación Latinoamericana para el Control de las Infecciones en América Latina. Gracias, Paula. And also introduce Dr. Corey Forde. He's a Y medical presento doctor al doctor infectologist Cory from Ford, médico Barbados, MOH, and infectólogo de he is Barbados representing the y Caribbean representa context as a well. los países del Okay. Caribe. Dicho esto, pasamos a nuestro primer preguntas al panelista. Blanca, adelante. Muchísimas gracias. Muy bienvenido, señor Fabricio Canaval. Queremos
Agradecemos tanto por estar acá, para poner reflexiones relacionadas con el efecto que tiene el medio ambiente, ¿cierto?, de nuestras acciones en salud. Y la primera pregunta es con relación a los residuos generados en entornos de atención médica. ¿Cuál considera que sea el impacto en el medio ambiente en el mediano y largo plazo? Muchas gracias, Blanca, y a todos por la invitación y por estar aquí. Bueno, hablando específicamente de los residuos, ¿no? Ustedes conversaban al inicio un poco sobre los guantes, pero hablando sobre los residuos en general. Los entornos los residuos que se generan en entornos de atención médica tienen un impacto significativo no solo sobre la salud humana, como ya se ha mencionado, sino también sobre el medio ambiente. Los residuos médicos pueden contener agentes patógenos, productos químicos peligrosos, medicamentos vencidos, metales pesados como el mercurio y el plomo. Y si estos residuos no se gestionan adecuadamente, van a llegar al aire, al agua y al suelo, los componentes del medio ambiente, afectando no solamente a las personas, sino también a los ecosistemas. Además, también es importante destacar que la gestión final de los residuos normalmente se hace a través de quema, de incineración, que regularmente es inadecuada. Y si es inadecuada, estos residuos médicos también van a generar emisiones tóxicas de compuestos altamente peligrosos, nuevamente para la salud humana y medioambiental, que además pueden contribuir, por ejemplo, al cambio climático, hablando de impactos a mediano y largo plazo, ¿no? Y afectar la salud respiratoria de las personas que se encuentran no solo en las instalaciones de salud, sino también en las instalaciones en donde se incineran desechos o las comunidades que viven alrededor de ellas. La falta de infraestructura adecuada para la gestión de residuos es un desafío clave. En muchos países, especialmente en zonas con sistemas de salud menos desarrollados, estos residuos peligrosos se acumulan y se gestionan de forma inadecuada, aumentando el riesgo de exposición a sustancias tóxicas y patógenos que no solo ponen en peligro a los trabajadores de salud, sino también a las comunidades cercanas, como ya lo había mencionado. Por lo tanto, es importante minimizar el uso de estos residuos a nivel hospitalario e incrementar también el reciclaje de ciertos materiales y tratamiento adecuado de los desechos a nivel medioambiental con tecnologías que no liberen contaminantes a nivel de medio ambiente. Muchísimas gracias, ¿no? Es un tremendo tema al que recién estamos los profesionales de la salud tomando conciencia medioambiental que tiene los servicios que prestamos. Voy a volver a este tema que ha ido siguiendo el hilo de esta conversación sobre los guantes de nitrilo, ¿no? Debido a que durante la pandemia por COVID-19 fueron muy ampliamente utilizados y yo diría que el uso tan masivo se ha mantenido, ¿no? Provocó cambios en las conductas muchas veces y eso se ha mantenido. Entonces, querría pedirle que que comentara cuánto es este tiempo que tardan estos guantes en degradarse y que ya hemos mencionado son muchísimos años y qué alternativas más sostenibles podrían implementarse en su reemplazo. Muchas gracias, Blanca. Sí, sobre los guantes específicamente, como lo he mencionado, son ampliamente utilizados en los entornos médicos, ¿no? Debido a su resistencia, a las propiedades protectoras que tienen, pero también presentan un desafío medioambiental. Este material, aunque es útil para prevenir la propagación de infecciones, no es biodegradable y puede tardar en un promedio entre 100 a 200 años en descomponerse completamente en el medio ambiente, pero esto puede llegar hasta más de 400 años, como lo mencionaba el director de la organización. Durante la pandemia de COVID-19, también que lo resaltaron, el uso de guantes desechables se disparó, lo que exacerbó la cantidad de desechos generados. Según estimaciones del PENUMA, ¿no? Millones de toneladas de guantes de nitrilo y otros productos de un solo uso se acumularon, convirtiéndose en un problema creciente de residuos plásticos. Estos productos, junto a otros equipos de protección personal, ¿no? La EPP, como mascarillas y batas, se contribuyeron a la contaminación por microplásticos y residuos peligrosos en el medio ambiente, especialmente en los océanos. Alternativas sostenibles a los guantes de nitrilo incluyen el uso de guantes de látex natural, que son biodegradables y por lo tanto tienen un menor impacto ambiental. Sin embargo, es importante también destacar que estos guantes pueden tener un impacto negativo en las personas con alergias, lo que limita su uso en ciertos contextos. Otras opciones sostenibles son guantes reutilizables fabricados con materiales como el caucho natural o el poliéster reciclado, que pueden durar mucho más tiempo y ser menos dañinos para el medio ambiente al final de su vida útil.
Excelente. Y ahora, ¿qué mensaje le daría usted a las personas que están hoy día en nuestra audiencia y pensando más bien en el uso más general, ¿cierto? De guantes, probablemente en las casas las personas usan ciertos guantes también para limpiar su casa, para teñirse el cabello, para trabajar en el jardín. Por favor, si puede hacer algún comentario que oriente el uso de esos guantes para la audiencia general. Y gracias, Blanca. Esta pregunta me parece súper interesante porque además, como médico, me parece un desafío pensarlo no solamente desde el punto de vista de salud, sino también verlo desde el punto de vista del uso regular, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que también fuera de los servicios se utilizan este tipo de materiales. Entonces, a todas aquellas personas que usan guantes desechables como para tareas como limpieza, jardinería, etcétera, es importante reflexionar sobre el impacto ambiental que tiene este hábito. Si bien los guantes desechables pueden parecer convenientes, su uso excesivo genera una cantidad de residuos plásticos que al no ser gestionados adecuadamente pueden contribuir a la contaminación de nuestros océanos a través de microplásticos, como ya lo había mencionado, y también afectar negativamente la biodiversidad que vive en estos espacios, en las aguas, que respira el mismo aire que nosotros a través de la contaminación, como lo mencionaba, y también los suelos. Recordemos que los plásticos son una de las principales amenazas a los ecosistemas marinos y que los microplásticos pueden ser ingeridos por especies marinas afectando la cadena alimentaria, que incluso llega a nosotros. Además, los guantes desechables de látex y nitrilo, que son comunes en muchas casas, no se descomponen de manera natural. Estos productos pueden liberar además sustancias tóxicas, además de plásticos y microplásticos, en el medio ambiente durante su descomposición. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, es importante reducir el uso de guantes desechables y esto es una de las decisiones más fáciles que podemos tomar. En lugar de usar guantes de un solo uso para las tareas cotidianas, se puede optar por guantes reutilizables de materiales como el caucho y el vinil, que los había mencionado, que no solo son más sostenibles, sino que también tienen una vida útil mucho más larga. El PENUMA promueve cada vez más este tipo de soluciones dentro de la economía circular y se enfoca en reducir desechos y alargar la vida útil de los productos. Asimismo, es necesario si es necesario usar guantes desechables, como en situaciones de limpieza profunda, jardinería, como también lo mencionabas, Blanca, es importante asegurarse que que esos guantes sean desechados correctamente. El simple hecho de tirar guantes al aire libre, ¿no? En el medio ambiente, puede contribuir a la contaminación de nuestras ciudades, nuestros campos, nuestras fuentes de alimentación. Y en resumen, es importante cambiar hábitos de consumo, optar por alternativas reutilizables y seguir buenas prácticas de manejo de residuos con pasos fundamentales para cuidar nuestro planeta y reducir la huella ambiental de los guantes en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Muchísimas gracias, Fabricio. En tan breve tiempo, ¿cierto? Has podido darnos tanta información y ayudarnos a reflexionar sobre el impacto que tiene, ¿cierto? Nuestras acciones en el medio ambiente. Adelante, Ángel, para continuar con nuestro próximo invitado. Gracias, Blanca y Fabricio. Bueno, nuestra siguiente invitada, ¿no? Colega reconocida, Paula, ya la presenté. Vamos a hacer tres preguntas, 1 minuto, 1 y medio, por favor. Y nada más recordar a los panelistas que hay interpretación, con lo cual no hay que hay que disminuir la velocidad, ¿no? Podemos hablar un poco más, no tan rápido, vamos, para facilitar la interpretación. Bueno, gracias, Paula. Como bien viste, preguntamos a nuestra audiencia que nos indicara si era verdadera o falsa, ¿verdad? La afirmación sobre el uso de guantes, ¿no? Que era, cuando uso guantes no es necesario lavarme las manos. ¿Podrías aclararnos por qué esta afirmación es falsa? Adelante. Gracias, Ángel, gracias a todos por estar acá. Y efectivamente, los guantes se contaminan cuando uno los usa, ya sea por las manos o por las tareas que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, es súper importante lavarse las manos después del uso de guantes y antes también del uso de guantes. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros usamos guantes y nos sacamos los guantes,
las manos se contaminan con lo que hemos tocado con guantes. Por tanto, ¿no es cierto? Las manos van a quedar contaminadas después que nosotros utilicemos los guantes y es súper importante lavarse las manos después de usarlos. Existen muchísimos trabajos que muestran que incluso cuando nosotros utilizamos guantes y nos sacamos los guantes, las manos quedan más contaminadas que antes de utilizar los guantes. Por lo tanto, esto yo creo que es algo que todos tenemos que tener clarísimo, que el uso de guantes no reemplaza a la higiene de manos ni al lavado de manos y por tanto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que lavarnos las manos siempre después que utilicemos los guantes y tener claro que realmente las manos pueden quedar más contaminadas aún después de sacarse los guantes. Así que definitivamente, y nosotros lo enseñamos siempre, digamos, a nuestros colegas en la universidad, etcétera, que no nos confiemos con el uso de guantes, que siempre nos tenemos que lavar las manos después de utilizarlo. Y antes también, porque en realidad, ¿no es cierto?, cada vez que nosotros nos vayamos a poner guantes, debemos asegurarnos que tengamos las manos limpias, porque también podemos contaminar los guantes con nuestras manos. Eso. Gracias por el importantísimo mensaje para todos los profesionales sanitarios. Bueno, la siguiente dice así, mira, de acuerdo con lo que recomienda la OPS-OMS y en lo establecido en los procedimientos operativos estándares en los hospitales, favor indíquenos, ¿siempre es necesario usar guantes cuando se realiza un procedimiento de atención para la salud? Gracias, Ángel. Mira, yo creo que aquí lo que tenemos que tener claro es por qué estamos utilizando guantes. Y hay dos enfoques en la utilización de guantes. Uno para protegernos nosotros como personal del equipo de salud y el otro, digamos, para proteger al paciente principalmente, ¿ya? Cuando nos protegemos nosotros, tenemos que utilizar guantes siempre que toquemos piel no intacta, siempre que manipulemos fluidos corporales. Y ahí, en ese aspecto, los tenemos que utilizar porque estamos manipulando material contaminado que puede, ¿no es cierto?, atravesar la barrera y contaminarnos las manos. Y por otro lado, tenemos que utilizar guantes para proteger al paciente cuando hacemos tareas asépticas o hacemos, ¿no es cierto?, técnicas asépticas. Y eso es lo que primero tenemos que tener claro. No es necesario usar guantes para todo, ¿ya? Tal como decía el colega anterior, los guantes contaminan el ambiente, son un gasto, a veces tremendo como lo que vimos en la pandemia. Entonces, tengamos claro que cuando manipulemos fluidos corporales o manipulemos piel no intacta, tenemos que usar guantes sobre todo para protección nuestra. Cuando hacemos tareas asépticas, como cirugía, por ejemplo, o pongamos un catéter, o también, ¿no es cierto?, hagamos un procedimiento como endoscopía, etcétera, ahí sí tenemos que usar guantes para protección del paciente y estos van a ser guantes estériles en general. Entonces, no tenemos que usar guantes para todo, el lavado de manos no sustituye el uso de guantes y sí, digamos, tenemos que usarlo en estas ocasiones que les mencionaba. Muy bien, mensajes importantes para reiterar en el día a día, ¿no? Y que pueden utilizar también nuestros colegas. Tenemos conectados cerca de 2100 profesionales sanitarios de la región de las Américas. ¿Y qué mensaje, Paula, te gustaría compartir con ellos hoy? ¿Ok? Sobre el uso de guantes y la higiene de manos. Mira, principalmente a mí me gustaría dejar claro que todos los que trabajamos en control de infecciones tengan meridianamente claro que las manos son el principal vehículo de transmisión de infecciones. El principal, o sea, existe una cantidad, digamos, de infecciones que pueden ser transmitidas a través del aire, que son poquísimas, a través de gotitas, que sí, que basta con alejarse, pero la verdad es que, digamos, las manos son el principal vehículo de transmisión de infecciones. Por lo tanto,
la principal estrategia en la reducción de infecciones va a ser la correcta higiene de manos, que ustedes saben que engloba tanto digamos, la higiene con alcohol gel como el lavado de manos convencional, que podríamos hablar muchísimo de eso. Y el uso de guantes, reducirlo a cuando realmente es necesario, ya sea para proteger el equipo de salud o proteger a nuestros pacientes, pero tenemos que tener claro su rol y no sobreutilizarlo en materias de salud. Ese sería mi mensaje. Gracias, gracias por la representante de ASLAS, te agradecemos mucho tu intervención y este último mensaje que les das a los colegas. Pasamos ahora a Blanca, quien pasará las preguntas al último panelista. Adelante, Blanca. Muchas gracias, Ángel. Vamos a compartir entonces las reflexiones con el ministro de Salud de Barbados, doctor Corey Ford. Voy a mantener las preguntas en español para facilitar, ¿cierto?, el canal ahí de traducción. Em, entonces, queríamos pedirle, ministro, que usted pudiera comentar como primera pregunta, ¿qué cambios significativos se produjeron en el uso, en la disponibilidad o protocolos de guantes durante la pandemia por COVID-19 en su experiencia? Good afternoon, good morning, everyone. Buenas The tardes y, word COVID-19, buenos we días a probably all todos. like La all to pandemia forget, COVID-19 certainly es the pandemic, but difícil as it relates to your olvidarla. particular question, the En lo que se usage relaciona of con gloves su during COVID-19 was pregunta, el enormous, as you uso would have de known. guantes Certainly would have increased durante significantly. COVID aumentó de You know, manera being significativa, people being put double obviamente. gloving, La I think the gente fear incluso factor with empezó a people was just utilizar guantes putting on the gloves dobles because they were just y fearful los that would usaban not casi only todo in el tiempo hospitals, that would go porque across communities, that was temían epidemic. que iba a haber I mucha tried to feel as many transmisión. people Lo became usaban en very todas afraid. So partes, there's an incluso hasta para increase manejar in the use of the dinero. gloves for that purpose. Entonces, el And of aumento course, del uso de guantes fue there was increíble protocols durante la pandemia. which were a Hubo little bit different. protocolos People que were using hand cambiaron, fueron un sanitizer poco with diferentes. gloves. La gente People were utilizaba double gloving on occasions, and el obviously that metro, the repair productos system, that was de a large limpieza amount de of gloves manos being cuando used. se Now, ponían apart los from that, guantes in the de initial de phase, there alcohol, was some etcétera. challenges E that we all know about, like how inicialmente availability, había but over muchos time, temores, the hubo availability también became problemas en que no increased, and creíamos que because hubiera haber of all of these suficiente fears and all disponibilidad. of these challenges, people would have used gloves more and more frequently during the Entonces, pandemic, los and this guantes is se something empezaron a that utilizar con now I guess muchísima más is more frecuencia durante relevant la pandemia today. So I think this is a y very, very interesting discussion. me parece muy interesante esta conversación que está ocurriendo porque hay Muchas que gracias por pensar su en esos respuesta. cambios Sí, en el ¿no? Yo creo protocolo. que esto que usted menciona en particular del uso de incluso de doble guante, ¿cierto? Fue una práctica muy repetida durante la pandemia y muchas de estas acciones se han mantenido, ¿no?, en algunos lugares. Así es que comparto totalmente lo que usted ha descrito. Quisiera seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué ajustes recomendaría para las directrices de los programas de prevención y control de infecciones en el Caribe para equilibrar mejor el uso de guantes con la práctica de higiene de manos, garantizando, por un lado, la seguridad del paciente como la sostenibilidad del medio ambiente? Por favor, si puede comentarnos. Beautiful question. And if you really Genial think su about pregunta, this gracias. particular question, it really Y goes back pienso to all mucho the en way from ello. South America, the Caribbean, or wherever you are in Bueno, the world. entre It means Sudamérica, going el back to Caribe, hand en hygiene todas 101, partes, the basics in hand vamos hygiene, a lo que es el set your básico, lo protocols. básico, Gloves los does not replace fundamentos the de need la for clean higiene de hands. manos. Something as simple as that hand Siempre hygiene tenemos que really tener has to be manos performed limpias, when, bien it is lavadas y appropriate. higiénicas, And using a glove does porque not mean el wash uso your del hands, as guante you no said, from seeing reemplaza videos el and lavado de stories, which manos. really No, point no porque to tengamos the guantes challenges tengamos que people are dejar de understanding. lavarnos And las then, of manos y course, hay que removing those gloves, entender you esto must claramente y perform hand enseñarlo hygiene. bien. And then Y hay que discarding the tener gloves buena higiene can de also manos include antes de five ponerse routines of los hand hygiene as well. guantes And I think y it después also de goes usar los back to guantes one of the también. key Esto elements I think regresa a needs un to be elemento emphasized in the Caribbean clave is, wear en el gloves only Caribe. when indicated for standard
hay que standards utilizar los to adapt. guantes And I siguiendo think if las we go back precauciones to estándar, 101 hygiene principles that we regresando de all nuevo know a los as infection fundamentos de preventionists, la higiene de manos. certainly Como won't get profesionales past de the la challenges salud, that we'll be facing in terms of conocemos massive use cuáles son of estos gloves and things like that. principios So there's y tenemos que that will tener en cause cuenta también problems que no hay down the que line abusar and del things of uso de safety. los guantes porque hay todos estos asuntos ambientales que Muchas gracias afectan. por su Gracias. comentario. Y por último, ¿qué mensaje quisiera transmitir usted sobre los ajustes o cambios que se han mantenido en las prácticas de uso de guantes post pandemia? So, not an interesting one for me here. So post the Sí, pandemic, one has to look después at de la pandemia all of uno you who are listening, tiene you have to look que at why you're wearing gloves, pensar de nuevo, what are you wearing them reflexionar. for, ¿Por qué and estamos how are you usando wearing los them, guantes? and what ¿Para happens qué y after? And cómo I do los think if estamos we usando? ¿Y qué take that ocurre into después? consideration, then Si we'll be tomamos better off estos tres puntos, understanding estas tres thousands and preguntas, thousands of people hay que dead entender que from miles y miles past de infections personas by hands, but vemos also todos los past días, infections claro, by se pueden gloves. And pasar injury is very, las very important, infecciones especially con with las white hair. manos, So pero people, también con los guantes. you use your Entonces hay gloves, que you preguntarse, don't just, sí, it's uso like mis in COVID, guantes. you put Durante COVID hand estábamos sanitizer over incluso yourself. That no poniendo longer does not el something that you need to do. limpiador de manos Basically, what you need to do is y- between each en- procedure, sobre you need los to guantes, change the pero gloves. That's entre something that when cada you're procedimiento lo que wearing tenemos que hacer that es is very, very, cambiar very los important guantes. to stop the Ese chain of transmission between cambio institutions. de And los I think the guantes es other muy important one, importante, and we really usar want to nail this in, un nuevo par de guantes within the para el last siguiente 30 seconds, procedimiento o el siguiente is paciente. understand the Tenemos importance que of entender la all gloves are not importancia equal. de And I que heard no one of todos los the guantes son persons mention iguales. before in Una de terms las of personas que habló sterile antes de gloves, mí hablaron de esto, normal los gloves like you guantes use in patient care, they are estériles totally different. y You need los to keep it. guantes And during comunes y corrientes son COVID-19, muy diferentes. they will Durante almost be used COVID-19 according to se what you have. estaban So I think we need to go back utilizando to that lo que basis as uno well, tuviera, pero tenemos que understanding that regresar a gloves ese are not fundamento también, duplicated except for entender contact precautions. que los guantes Simply, if son you're on the go, diferentes. understand what that means. Y If si uno no blood entiende exposure, el bloody, tipo de los body guantes y fluid también, si, exposure, the digamos, no hay environment is not exposición contaminated, then there's a no need la no need to do sangre, that. si el Direct patient vómito no exposure, está you don't need to contaminado, use gloves. I saw etcétera. Hay people lugares en during los cuales COVID take a no blood hay pressure, que temperature, pulse, utilizar even los guantes si self uno está injections, traces, spraying something tomando different. la Indirect patient presión exposure, you arterial. don't need to Hay use gloves. ciertos You momentos en answer que when uno you no get on the necesita phone, usar if you're writing to the guantes. patient, clerk knows. If you Si give uno somebody está oral conversando con un medications, and I think we paciente need to o go si back to está those dando basic medicinas a un paciente, infection prevention tampoco lo before necesita. having to deal with Si regresamos a esos injuries of fundamentos, gloves in various sectors, brilliant. podemos Thank you so much. entonces And thank you for aprender giving me the a usar opportunity los to guantes de talk una about this, manera because I mucho think más it's a very racional. important Repito, aspect. regresar a los fundamentos. Gracias por esta oportunidad de Muchísimas hablar gracias, señor acá. ministro, porque ha sido muy didáctica, ¿cierto? Su última explicación, ¿cierto? Para tener una guía fácil, ¿cierto? Y clara para tener presentes estas prácticas que es necesario mantener, ¿cierto? En el uso de guantes, las que es necesario mantener, las que son necesarias de abandonar, ¿cierto? En este periodo post pandemia. Así que muchísimas gracias por sus interesantes reflexiones compartidas con toda la audiencia y le devuelvo la palabra a Ángel. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca, y colegas panelistas. Sin duda, una sesión muy rica, ¿no? Con mensajes muy claros, ¿no? Y que son de utilidad. Con esto llevamos cubiertos los dos actividades de nuestro día. Pasaremos a la tercera, pero antes de eso también agradecer a todos los participantes, cerca de más de 2.200 que están poniendo preguntas y respuestas ahí en el chat. Y también agradecer a Patricia Angeleri y Melina Corredor que están facilitando estas respuestas. Bueno, pasaremos al último bloque del día de hoy y agradecemos enormemente a Magda Machado de Miranda da Costa, es de Brasil. Magda, muito obrigado. Magda es la gerente de vigilancia y monitoreo en servicios de salud de Anvisa. Así que durante los próximos 15 minutos, Magda, en representación de Brasil, nos comentará la experiencia nacional sobre el seguimiento y cumplimiento del indicador de la higiene de las manos. Adelante, Magda. Muchas gracias. Tienes 15 minutos para presentar
Y les recordamos, colegas, que hay interpretación. La presentación será en portugués. Obrigado. Muito obrigada a todos. Muchas Gostaria de, em gracias a nome da Agência todos. Nacional de Vigilância Quisiera Sanitária, ah, agradecer pelo agradecerles a convite. nombre de Anvisa por Só um haberme minutinho que eu vou desligar invitado. aqui a tradução, só um minutinho. Ah, ahora te vemos, pero no vemos la presentación y la traducción, interpretación me parece que se escucha bien. Ahora vemos Agora tu vocês estão presentación conseguindo ver? muy bien. Ok, Adelante. muito obrigada. Gracias. Então, Entonces, a Agência Nacional de la Vigilância Agencia Nacional de Sanitária foi Vigilancia fundada em Sanitaria, Anvisa, se fundó 1999. en Ela é uma autarquia 1999 ligada ao Ministério da y Saúde do está conectada con Brasil, el Ministerio de parte do Salud del Sistema Brasil, Único de parte del Saúde do sistema nosso SUS, país, el e Sistema coordena Nacional nacionalmente Único as de ações de Salud, vigilância sanitária em todo o el país. Esse coordinador país del divide sistema em ações regulador continentais. Nós temos SNVS, 5 es parte de regiões esto. Tenemos geográficas no 5 Brasil, regiones geográficas grandes en el regiões, né, Brasil, formadas son por regiones muy 26 grandes, estados e o formadas nosso por Distrito 26 Federal, estados y onde nuestro está Distrito localizado Federal, donde se em ubica Brasília, né, a Agência en Nacional de Brasilia, Vigilância la Agencia Sanitária, Nacional e de Vigilancia também Sanitaria, Anvisa. temos Y mais también vemos que hay 5.570 municípios, né, em toda a 5.570 região do nosso municipios país. en toda A la región Agência de nuestro Nacional de país. Vigilância Sanitária tem como Anvisa missão tiene proteger e como promover a misión saúde da proteger y população, promover la salud de la prevenindo sobre os población principais con riscos, tanto da intervenciones produção de en la produtos, como também producción de de serviços productos y disponíveis también em todo o prestación de país. servicios Nosso escopo de disponibles. ação ela vai de Y nuestros vários focos de acción serviços, incluye entre eles os diversos serviços de servicios, entre saúde, ellos servicios que, de de acordo com o salud, Ministério da que de Saúde do acuerdo con el Brasil, são Ministerio de mais de Salud del Brasil son 450 de mil más de serviços de saúde 450 cadastrados no Ministério da Saúde, de todas 453 as mil especialidades, servicios para de atender salud uma população de registrados con mais el de Ministerio de Salud 203 y la milhões de población es pessoas de no más de nosso Brasil. 203 Então, esse millones de país, habitantes en el ele já tem Brasil. dentro das En suas nuestro país ya normativas tiene en sus federais, normativas desde federales de 1980, a obrigatoriedade de existir 10.980 programa de controle la de infecção nos o- o- hospitais e uma lei federal de proteger a las 1997 também infecciones en como los obrigatório existir o hospitales programa y e también existir tenemos comissões de controle de la infecções em todos os ley que hospitais. Com también a en criação da Anvisa em 1997 tiene el 1999, essa mantenimiento atribuição também é passada obligatorio por de un programa de coordenadora do control de Programa infecciones y Nacional también de hay una Prevenção e Controle das coordinación nacional de Infecções, que a prevención y Anvisa control de las realiza em infecciones y conjunto esto lo com as realiza Anvisa 26 conjuntamente coordenações con de controle las de 26 infecções dos coordinaciones de estados e do control Distrito y prevención de Federal, e infecciones, também com os más el municípios, Estado, que el têm a sua Distrito Federal responsabilidade para executar as y ações no los nível local. E 5.570 também, junto municipios ao o Serviço de Saúde, localidades. que Todos também los tem a servicios de salud obrigatoriedade de tienen ter la comissões de controle obligación de de tener infecções e comisiones de executar control de programas de infecciones y controle de ejecutar infecção. programas de Então, nós control de temos las aí, ao infecciones. longo desses anos, Entonces, uma aquí a lo série de largo de los ações. Eu vou años tenemos una destacar serie de duas acciones y voy a importantíssimas, que destacar são dos que son muy normativas importantes y que federais que son tornam obrigatório normativas federales que han existir vuelto infraestrutura dentro obligatorio dos el serviços de exigir la saúde para a infraestructura dentro de higiene los das mãos, servicios de lá salud no para la higiene de ano de las manos. 2002, Y en já é el obrigatório año em todos os 2002 serviços ya de es saúde do obligatorio en todos los Brasil, servicios e de em salud de 2010 Brasil. En a obrigatoriedade de 2010 se hizo disponibilizar obligatorio también preparações alcoólicas para a higiene poner das mãos em todos os postos de disponibilidad assistência e de em todos os serviços de saúde do sanidad Brasil, con para que todas essas ações alcohol ao longo dos anos, para la né, foram, higiene de manos. acompanharam o estímulo Y que a própria Organização entonces Mundial da la Saúde Organización e a Mundial de la OCDE, Salud a y la passam a OPS ter, mas claro, se han evidentemente enfocado en destaque este por tema ocupação do Programa y de Segurança do tenemos el Paciente programa no de Brasil no seguridad del ano de paciente en 2013. el Então, para Brasil. Empezó organizar um esto de país desse 2013 tamanho, com as para ações de organizar un prevenção e país tan controle de grande como el infecções, nuestro nós para el colocamos control y programas prevención de las nacionais de infecciones. prevenção e controle de Propusimos infecção. programas Primeiro, em fevereiro de nacionales. 2013 a Primero 2015, vino o segundo el em de 2016 a 2013 al 2020 e o 2015 y que el otro hoje de está vigente 2016 al de 21 a 2020. Y hoy 2025, tenemos com el o que está objetivo vigente de de reduzir as 2021 a infecções. 25 Temos para 5 reducir las objetivos infecciones. específicos Tenemos 5 nesse objetivos programa específicos en nacional este que programa conversa nacional junto com os que componentes está de acuerdo con los essenciais das componentes ações de esenciales de las prevenção e acciones de controle prevención y das control de infecções, las publicados pela infecciones Organização publicados Mundial por da la Saúde Organización Mundial de e la amplamente Salud divulgados ao longo dos y que han anos, sido e ampliamente divulgados a través destacamos de los algumas años y ações destacamos algunas dos programas de acciones prevenção e controle prácticas de de los programas de infecções. prevención y Temos control de feito ao longo infección. dos anos Hemos hecho a lo largo de los años avaliações
varias evaluaciones de nuestro propio programa federal y también en el 2012, utilizando la herramienta indicada por la Organización de la Salud, hicimos una evaluación de nuestro programa nacional de prevención y control de infecciones y adaptamos la herramienta también para evaluar los estados y los municipios y también desarrollamos estrategias para prevención y control de infecciones que han acompañado a todas las evaluaciones y nos dan un panorama nacional de las acciones que han sido realizadas por los estados. También hemos hecho evaluación de los programas de control de infecciones ejecutados por los hospitales y vemos acá los componentes esenciales que incluyen las acciones de higiene de manos y han acompañado casi 2.000 hospitales que llenan esta evaluación de manera voluntaria cada 2 años y entonces vemos que esto se realiza en todo el país con respecto al uso de las directrices y el poner a disposición de todo el pueblo las directrices. Estas directrices se ponen a disposición por Anvisa para tener información general, prevención y de infecciones y también se producen muchos manuales de microbiología clínica para mejorar los programas de control de las infecciones, especialmente para capacitación en prevención de infecciones. Hay materiales disponibles que están en nuestro portal y son algunos materiales propios desarrollados por nosotros, pero también otros que han sido traducidos con la ayuda de la OPS, materiales producidos por la Organización Mundial de la Salud. Todo esto está disponible por todo el país para todos los profesionales de la salud. También hemos elaborado una serie de documentos, guías, folletos para los pacientes, para que los pacientes mismos puedan desarrollar su propia acción para mejorar todos los procesos especiales de protección y prevención contra las infecciones. Y hay aquí una serie de cartones y tarjetas. También aprovechamos el Día Mundial de la Higiene de Manos, que es algo muy importante con la OMS y Anvisa cada año. En nuestro portal tenemos la información para que los gerentes y los profesionales de la salud puedan hacer énfasis en la importancia de este día de la higiene de manos. Se ha hecho la traducción de todos los materiales de la Organización Mundial de la Salud. Este material o este tipo de materiales están todos extendidos por todo el país y también para que lleguen hasta los lugares más remotos en las localidades. Para el componente 4 de que son las estrategias multimodales para prevención y control de las infecciones, desde 2005, la Organización Mundial de la Salud tuvo una organización para establecer todas las estrategias de adherencia en los servicios de salud a las estrategias multimodales en prevención de las infecciones, prevención y control. Aquí vemos la implementación de la estrategia multimodal en nuestro país. En el año 2007, escogimos 5 hospitales, uno de cada región geográfica del país. Esto se hizo en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, estos hospitales fueron invitados a utilizar estas estrategias multimodales. Esto mejoró el cumplimiento de la higiene de manos, comparando el periodo anterior y después de la intervención en estos 5 hospitales. En la primera fase del proyecto, que fue en 2007, mejoró también el cumplimiento con la higiene de manos en 5 momentos en todos los 5 hospitales que participaron en esa primera fase del proyecto. El proyecto fue divulgado ampliamente y luego en 2015
2012 a 2014. Tres estados, o sea, dos estados más el Distrito Federal también se adhirieron a ese programa y a la iniciativa. Entonces, entre 2018 y 19 vino la tercera fase del proyecto nacional. Allí cuatro estados también se adhirieron a la estrategia con 47 hospitales de todo el país. Hubo capacitaciones donde se capacitaron muchos profesionales de la salud y estamos comparando aquí el periodo pre y post intervención, donde podemos ver un gran cumplimiento, un gran mejoramiento en cuanto a la higiene de manos entre los servicios de salud. No fue el 100%, infelizmente, eso era lo que queríamos, pero sabemos que esto es un proceso que va evolucionando, pero llegamos hasta un total de 64% si sumamos todo en cuanto a la higiene de manos en estos 47 hospitales que participaron en en la fase número 4. Perdón, en la fase número 4, que fue la siguiente, que entre 2022 y 2023 tuvimos 22 estados y el Distrito Federal con 169 hospitales que incluyeron también unidades de cuidados intensivos. Se hizo la comparación como en las otras fases pre y post intervención en los servicios. Y vemos que ha habido un aumento en en el cumplimiento de la higiene de manos en todas las categorías y profesionales que fueron evaluados y en todos los 5 momentos de la higiene de manos dentro de ese periodo entre 2022 y 2023 eh, mostraron buen resultado. También tuvimos un gran proyecto nacional donde invitamos de nuevo a todos los estados a que hicieran parte de este gran proyecto nacional el año pasado, 2027. O sea, 17 estados participaron, 202 hospitales con unidades de cuidados intensivos. Hubo una amplia divulgación, participación, capacitación presencial y vemos aquí fotos de estos distintos lugares. Entonces, en la fase quinta de 2024 se observó una gran mejoría. Se hizo al hacer la evaluación pre y post intervención en todas las categorías profesionales que participaron y de cada uno de los 5 momentos de higiene de manos, donde se destaca siempre eh, que hubo más cumplimiento en general. Y para la fase sexta del proyecto que comenzará en mayo de 2005, de 2025, vamos a tener también incluidas las unidades de cuidados intensivos y nos vamos a concentrar en los centros quirúrgicos y en las salas de recuperación posanestésica. Aquí tenemos 1.502 hospitales de todo el país y identificamos ciertas cosas que necesitaban atención especial, como por ejemplo las salas de recuperación post-anestesia. Y entonces estamos utilizando esta estrategia multimodal y aquí vimos la necesidad de tener implementaciones más puntuales para mejorar estas distintas áreas. Desde el punto de vista de vigilancia de las infecciones, también hemos hecho un monitoreo desde el año 2010 y hemos tenido esto es para instalaciones donde se prestan servicios a pacientes crónicos. Tenemos varios formularios electrónicos disponibles por parte del INVISA y en estos formularios analizamos los datos y publicamos datos nacionales para todo el país. Entre los formularios para todos estos servicios hemos tenido el consumo de productos para higiene de manos, como preparaciones con base de alcohol y también jabón líquido para higiene de las manos. Y entonces, desde el 2012 se ha hecho este monitoreo obligatorio en las unidades de terapia intensiva para adultos. También hemos seguido a través de los años mejoría en el consumo de preparaciones alcohólicas
y esto fue desde antes de la pandemia, pero también hemos visto cómo ha mejorado eh, todo a través de los años, desde 2015 a 2024, el consumo eh, de productos con base en alcohol para la higiene de manos y también el uso y monitoreo de jabón líquido. Aquí hemos hecho el seguimiento de hospitales que tienen tanto adultos como a niños. Por último, el monitoreo de las prácticas de de prevención y control de las infecciones. Hemos hecho una evaluación nacional y vemos aquí el mejoramiento en los servicios de monitoreo en nuestro país. Se hace una evaluación todos los años. Es una evaluación que se hace con base voluntaria. La participación es voluntaria. Nosotros preguntamos una serie de indicadores que aparecen acá. Estos son los criterios analizados y entonces preguntamos si el servicio tiene protocolos de prevención con higiene de las manos implementado y si realizan una monitoría con preparaciones alcohólicas. A lo largo de los años, en estos dos indicadores, tienen entonces el criterio de los protocolos de higiene de las manos desde el 2016 hasta el 2024, con un aumento en el número de hospitales que tienen el protocolo ya implementado, que para nosotros es fundamental, así como un aumento prácticamente de la base del 90% de los servicios que hacen monitoreo del consumo de preparación alcohólica, por lo menos en la unidad de unidades intensivas de estos hospitales. En una forma bastante resumida, estas son las acciones que tenemos aquí en nuestro país para la prevención y el control de las infecciones, recalcando que es obviamente el motivo de nuestro día de la higiene de las manos. Este es el equipo nuestro, somos 5 profesionales que actúan en la acción de prevención y control de las enfermedades y 5 con el enfoque en la seguridad del paciente, pero tenemos también muchos profesionales que nos apoyan a nivel nacional para poder realizar las acciones que hemos hecho. Con seguridad tenemos una gran cantidad de desafíos todavía que tenemos que superar, pero seguimos trabajando firme, creyendo firmemente en que unidos podremos lograr mucho más, no solamente aquí en Brasil, sino en toda nuestra región. Muchísimas gracias. Obrigado, Magda. Muchas Excelente gracias, presentación. Magda. Excelente presentación. Y sin duda es algo que sirve y servirá a los países de nuestra región. ¿Ok? Muchas gracias nuevamente. Colegas, gracias a todos por su participación en esta celebración. Hemos concluido con los 3 bloques que tenemos contemplado. Nuevamente agradecer a los ponentes, a los panelistas, a Brasil como país y a todos los expertos. Blanca, gracias por acompañar también la moderación. Y para cerrar el seminario, le paso la palabra a la doctora Pilar Ramón. La doctora Pilar Ramón, que ustedes todos la conocen, es la jefa de la unidad del programa de resistencia antimicrobiana aquí en la OPSMS y que nos va a dar unas palabras de cierre y unos mensajes. Adelante, Pilar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ángel, colegas. Creo que tengo dificultades con mi video. No sé si me pueden ver o no. Está apagado, Pilar. Apagado, ¿verdad? Pues es que es algo del video. No sé por qué no cargó. Intento de nuevo. Y si no, bueno, quedan con las palabras pero sin la imagen. Así que vamos en aras del tiempo, ¿no? Porque realmente no quiero cerrar este webinario en el que hemos escuchado unas experiencias tan relevantes y sobre todo basadas en la realidad de los países de nuestra región de las Américas, Latinoamérica y el Caribe. Realmente es difícil para mí cerrar este momento. Pero el tiempo llega a su fin y sinceramente creo que juntos hemos alcanzado los 3 objetivos de este webinario, en línea con la campaña mundial promovida por la Organización Mundial de la Salud. Les recuerdo, hemos promovido prácticas óptimas de higiene de las manos. Hemos hecho un llamado a la inclusión de higiene de las manos en las estrategias nacionales de prevención y control de infecciones. Recuerden
el mensaje de nuestro director, el doctor Yarbas Barbosa, llamando a ese punto. Y por último, también hemos concienciado sobre el impacto ambiental y climático de los guantes en la generación y gestión de residuos, especialmente cuando se usan de manera innecesaria. Quiero agradecer la excelente, sobresaliente, no tengo palabras, ¿no?, para describir la participación de los expositores que han compartido su experiencia desde el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, Fabricio, desde ASLASI, con Pola, importantísimo el rol siempre de las asociaciones profesionales, también del Ministerio de Salud de Barbados, Corey, quien es el responsable de control de infecciones de uno de los hospitales públicos más importantes del Caribe, el Queen Elizabeth Hospital, y también desde Anvisa, Brasil, Magna Machado ha sido excelente. Pero también reconocemos su presencia, la de todos y cada uno de ustedes, de sus instituciones, de sus países, un compromiso incansable más de 2.000 personas profesionales de la salud hoy comprometidos con la calidad de la atención, con entregar los mejores estándares de higiene de las manos a todas las personas que acuden a los servicios de salud. Muchas gracias por su activa participación y excelentes preguntas que merecen reflexión y respuesta. Lamentablemente hoy no tenemos el tiempo, pero son excelentes y quiero terminar este webinario con un compromiso del equipo. Vamos a retomar estas excelentes preguntas y vamos a dar las respuestas en un podcast, de manera que vamos a continuar discutiendo, profundizando para al final fortalecer y mejorar la práctica y la adherencia a la higiene de las manos. Y por último, quiero agradecer al todo el equipo que ha estado en la preparación de este webinario, un equipo de diferentes departamentos, desde los servicios y sistemas de salud, el departamento de emergencias, también colegas de los determinantes ambientales de la salud y también los intérpretes que han hecho posible la magia de la comunicación. Les invitamos a abrir sus cámaras para realizar un saludo de despedida. Así que con esto creo, Ángel, que estaríamos terminando con un cordial agradecimiento a su presencia, a los participantes, al equipo, por este exitoso webinario. Seguimos trabajando juntos y pronto nos vemos en un podcast. Muchísimas gracias, colegas. Muchísimas gracias, Pilar. Unas palabras que se nos quedan, como tú lo dijiste, como una continuidad y seguimos. No sé si van a tomar alguna foto. Las cámaras están aquí, las veo, están todas prendidas. El que quiera salir en la foto tiene que abrir su micrófono también. Y yo no sé quién está sacando la foto, así que nos avisen cuando podamos cerrar. Y nuevamente gracias a todos. Ya lo tomé, Ángel. Ya la tenemos. Bueno, que tengan un gran día y yo creo que se ha dicho todo. Que tengan un buen día a todos. Muchas gracias nuevamente.